El viento sonaba como hombres muriendo entre las montañas aquella noche. Remolinos de nieve giraban por el pueblo minero de Black Hollow, tragándose por completo la luz de los faroles, raspando las puertas torcidas de las cantinas y los carros, abandonados como uñas contra la tapa de un ataúd. Los caballos relinchaban en algún lugar detrás de la neblina blanca. La campana de una iglesia sonó una vez en medio de la tormenta, y luego desapareció bajo el rugido del invierno. Si eres nuevo aquí, suscríbete al canal y toca la campana. Historias como esta merecen ser recordadas. Para el invierno de 1887, Black Hollow se había convertido en el tipo de pueblo que los mapas olvidaban a propósito. Alguna vez, la plata había fluido desde las montañas que lo rodeaban. Los hombres cruzaban desiertos persiguiendo la promesa de fortuna allí, pero las minas estaban muriendo ahora. Las compañías ferroviarias habían tomado el control del territorio, y cada vagabundo hambriento, forajido y veterano roto que quedó de las guerras fronterizas, parecía reunirse en aquel valle hueco como lobos alrededor de un cadáver. La tormenta solo hacía al pueblo más feo. La nieve enterraba las calles fangosas bajo capas de hielo blanco. Hombres borrachos tropezaban entre la cantina y el salón de apuestas cargando botellas en lugar de esperanza. Perros medio muertos de hambre rondaban junto a cadáveres congelados que nadie se molestaba en enterrar hasta la primavera. Y bajo los restos destrozados de un carro de suministros cerca del borde del pueblo, dos hermanas intentaban no morir. Elena Vega sostenía a su hermana menor contra su pecho bajo una lona rasgada endurecida por la escarcha. Lucía ardía de fiebre. La respiración de la niña salía débil y entrecortada contra el cuello de Elena mientras la nieve se acumulaba en su cabello oscuro. Elena apretó más la manta alrededor de ella, aunque la propia manta estaba casi congelada. «Mantente despierta», susurró Elena en español, con los labios agrietados temblando. «¿Me oyes? No te atrevas a dejarme sola». Los ojos de Lucía apenas se abrieron. Elena miró hacia el pueblo a través de la tormenta. Nadie iba a venir. Horas antes, las hermanas habían sido arrojadas a la calle después de que acusaran a su padre de robar documentos del ferrocarril antes de morir. La verdad importaba poco en Black Hollow. Su padre era mexicano. Pobre. Muerto. Eso bastaba para que los hombres decidieran su culpa. El sheriff nunca hacía preguntas. Y los hombres del ferrocarril mucho menos. Elena todavía recordaba las manos sujetándole las muñecas afuera de la cantina. El olor a whisky. Las risas. Uno de los hombres la llamó basura fronteriza, mientras otro revisaba su carro. Entonces Lucía gritó. Ese grito las salvó a ambas. Elena apuñaló a uno de los hombres con el vidrio roto de un farol y huyó hacia la tormenta arrastrando a su hermana antes de que pudieran reaccionar. Ahora se congelaban junto al camino como animales abandonados. Lucía tosió débilmente. «Elena, aquí estoy. Tengo frío». Esas palabras casi la destruyeron. Elena tenía 24 años y ya estaba cansada hasta los huesos como una anciana. La frontera le había quitado todo poco a poco. Su hogar en el territorio de Nuevo México, su padre, su seguridad, incluso su capacidad de confiar en la bondad cuando aparecía. Especialmente cuando aparecía. Un sonido distante emergió a través de la tormenta. Cascos de caballo. Elena se tensó de inmediato. No otra vez. El jinete apareció lentamente entre la neblina blanca como un fantasma, materializándose desde otro mundo. Un enorme caballo negro avanzaba entre la nieve, mientras su jinete permanecía erguido bajo un abrigo oscuro de lana cubierto de hielo. El hombre cabalgaba solo. Eso por sí solo lo hacía peligroso. Sin peones, sin guardias, sin carreta. Solo un hombre atravesando el corazón muerto del invierno sin miedo. Cuando se acercó, la luz de un farol cercano reveló rasgos duros bajo el ala de su sombrero. Piel curtida, ojos oscuros, y la quietud controlada de alguien que había visto cosas terribles y sobrevivido. Caleb Mercer.
Incluso Elena conocía ese nombre. El vaquero millonario, dueño de Mercer Ridge, el rancho ganadero más grande al norte del territorio. Los hombres decían que Caleb Mercer había luchado en las guerras indias cuando era joven y regresó más frío que la piedra de montaña. Otros afirmaban que una vez mató a 3 forajidos en Wyoming sin fallar un solo disparo. La mayoría de las historias coincidían en una cosa: no confiaba en nadie. Su caballo se detuvo cerca del carro destrozado. Los ojos de Caleb recorrieron la escena con cuidado. La niña congelándose. Elena sujetando un cuchillo oxidado aunque apenas seguía consciente. Los moretones oscureciendo sus muñecas. Vio suficiente. Morirán aquí afuera, dijo en voz baja. Elena apretó más el cuchillo. No necesitamos caridad. Caleb la observó durante un largo momento mientras la nieve se acumulaba sobre los hombros de su abrigo. Luego sus ojos se movieron hacia Lucía. La niña apenas estaba despierta. Algo cambió dentro de él entonces. Algo viejo y enterrado. Años atrás, había sostenido a otro niño enfermo entre sus brazos mientras un médico admitía en silencio que ya no había nada que hacer. Ese recuerdo nunca dejó de sangrar. Ella necesita calor, dijo Caleb. Elena no respondió. Orgullo era lo único que le quedaba. Y el orgullo podía congelar a una persona tan seguramente como el invierno. Dije que no necesitamos. Lucía comenzó a toser violentamente contra el pecho de su hermana. Sangre manchó los labios de la niña. Caleb desmontó de inmediato. Elena levantó más el cuchillo. No la toque. Pero la expresión de Caleb no cambió. Ni furia, ni crueldad. Solo cansancio. El tipo de cansancio que los hombres traían de regreso de la guerra. Puedes odiarme mañana, dijo él. Esta noche no se trata de orgullo. La tormenta rugía alrededor de ellos. Por un terrible segundo, Elena consideró apuñalarlo. De todos modos, porque cada hombre poderoso que había conocido siempre exigía algo a cambio. Comida, trabajo, obediencia, un cuerpo. La frontera enseñaba rápido a las mujeres que la supervivencia siempre tenía un precio. Entonces Lucía gimió otra vez, y la fuerza de Elena finalmente se quebró. Caleb se acercó con cuidado, notando los moretones frescos alrededor de las muñecas de Elena bajo la manga rasgada de su abrigo. Su mandíbula se tensó apenas. ¿Qué te pasó? Elena apartó la mirada. Ese pueblo pasó. Durante varios segundos, solo habló la tormenta. Entonces Caleb se quitó lentamente los guantes y se arrodilló junto a Lucía. Sus grandes manos levantaron a la niña febril con una suavidad sorprendente. Lucía casi no pesaba nada. Caleb tragó saliva con fuerza al sentirlo. Demasiado ligera. Los niños nunca deberían sentirse tan ligeros. Elena se puso de pie tambaleándose, todavía sujetando el cuchillo. ¿Por qué nos está ayudando? Caleb miró hacia las luces lejanas, de Black Hollow enterradas bajo la nieve. Porque sabía exactamente qué clase de hombres vivían en pueblos como ese. Porque alguna vez él había sido uno de ellos. Y porque algunos fantasmas solo se calmaban cuando un hombre elegía distinto de como eligió antes. Colocó cuidadosamente a Lucía sobre su caballo. Luego miró a Elena. Las dos vienen conmigo. Las palabras cayeron entre ellos más pesadas que el trueno. Elena lo miró a través de la tormenta, con la desconfianza ardiendo detrás de sus ojos agotados. Pero Caleb ya había tomado las riendas. Muy lejos, los lobos aullaban entre las montañas. El viento sopló con más fuerza. Y, bajo la furia blanca de la tormenta, 3 almas heridas desaparecieron juntas en la oscura frontera. El rancho apareció entre la tormenta como algo tallado de otra vida. Mercer Ridge se alzaba oculto entre colinas congeladas y valles interminables de pinos, donde la nieve se acumulaba profundamente contra las cercas y las paredes de los establos. Los faroles brillaban cálidamente a través de la oscuridad, dispersos por la enorme propiedad como estrellas lejanas atrapadas bajo nubes de invierno. Largos graneros para el ganado se extendían junto a elegantes corrales de madera, y el humo,
Subía lentamente desde chimeneas de piedra hacia el amargo cielo nocturno. Para Elena Vega, no parecía un rancho. Parecía el tipo de lugar que los hombres poderosos construían para esconderse del resto del mundo. Caleb Mercer cruzó las puertas sin decir una palabra. La nieve se aferraba pesadamente a su abrigo mientras Lucía dormía débilmente contra su pecho, bajo capas de mantas de lana. Peones del rancho salieron de los establos cargando faroles, y sus rostros se tensaron con confusión en el instante en que vieron a las hermanas. Nadie cuestionó a Caleb en voz alta, pero el silencio en la frontera podía hablar más fuerte que los disparos. Un muchacho del establo corrió para tomar el caballo de Caleb mientras una mujer mayor envuelta en un grueso chal gris salió al porche de la casa principal. «Señor Mercer», llamó ella entre el viento. «Traiga al médico», dijo Caleb de inmediato. La pequeña arde de fiebre. Los ojos de la mujer se desviaron hacia Elena solo un segundo antes de asentir. Elena reconoció esa mirada. La gente siempre la miraba así primero. Mexicana. Pobre problemas. Caleb llevó a Lucía al interior de la casa mientras Elena lo seguía, con cautela, cada músculo tenso como un animal perseguido entrando en una trampa. El calor de adentro casi le robó el aliento. La luz del fuego danzaba sobre pisos de madera pulida y paredes oscuras de cedro. Un reloj de péndulo marcaba suavemente el tiempo en algún lugar profundo de la casa. Era el hogar más rico que Elena había visto en su vida, y de algún modo, también el más solitario. Caleb colocó cuidadosamente a Lucía sobre un sofá junto a la chimenea mientras los sirvientes corrían a hervir agua y reunir mantas. Elena permaneció de pie cerca de la puerta con el cuchillo todavía escondido bajo la manga rota de su abrigo. Caleb lo notó. «¿Puedes dejar de prepararte para apuñalar a alguien?», murmuró mientras se quitaba los guantes. La mandíbula de Elena se tensó. «Eso depende». Por primera vez aquella noche, la comisura de la boca de Caleb casi se movió hacia una sonrisa. Casi. Luego desapareció otra vez. El médico llegó cerca de la medianoche. Un viejo cirujano de caballería llamado Walter Finch que olía vagamente a whisky y tabaco. Examinó a Lucía junto al fuego mientras la nieve golpeaba las ventanas afuera. Finalmente, el anciano se puso de pie. «Vivirá», dijo. Pero apenas. Elena cerró los ojos. No por alivio. Por agotamiento tan profundo que rozaba el dolor. «Necesita descanso, caldo y calor durante varios días», continuó el médico. La fiebre alcanzó sus pulmones. Otra hora en esa tormenta y la niña habría muerto. Caleb asintió una vez. «Haga lo que sea necesario». El médico dudó ligeramente antes de bajar la voz. «Ya sabe que la gente del pueblo habla bastante raro de usted, Mercer. Traerlas aquí no ayudará». La expresión de Caleb se endureció de inmediato. Dejarlas congelarse habría ayudado menos. Después de eso, el médico no dijo nada más. Los hombres que sobrevivían guerras fronterizas entendían cuándo hablaban los fantasmas de otro hombre. Horas más tarde, Elena finalmente se encontró sola en una habitación de invitados con vista a las colinas nevadas más allá del rancho. Una pequeña lámpara de aceite ardía junto a la cama. Habían dejado ropa doblada para ella. Agua caliente humeaba silenciosamente en una palangana cerca de la chimenea. Lujo, verdadero lujo. Y de alguna manera eso la asustaba más que el hambre. Se sentó cuidadosamente en el borde de la cama sin quitarse las botas. En el oeste, nadie regalaba nada libremente, ni tierra, ni comida, y ciertamente no seguridad. Elena observó el fuego durante mucho tiempo antes de notar algo extraño. No había fotografías familiares, no había risas abajo, no había música. La casa parecía preservada en el dolor, como una iglesia después de un funeral. La mañana siguiente reveló la verdadera magnitud de Mercer Ridge. Campos cubiertos de nieve se extendían interminablemente bajo la pálida luz invernal, mientras los peones trabajaban, entre los corrales envueltos en gruesos abrigos. Miles de acres rodeaban la propiedad,
riqueza suficiente para construir reinos en los territorios fronterizos. Y aún así, Caleb Mercer seguía cabalgando solo. Elena lo notó de inmediato. Un hombre tan rico debería haber llevado guardias armados a todas partes. En cambio, pasó la mañana reparando él mismo una cerca congelada junto a trabajadores comunes mientras el viento helado atravesaba el valle. Uno de los peones finalmente se acercó a Elena mientras ella cargaba cubos de agua, cerca de los establos. ¿Sabes quién era su esposa?, murmuró el hombre. Elena lo ignoró. Pero el peón continuó de todos modos. Murió hace 6 inviernos. Él también, de cierta forma. Otro trabajador escupió tabaco sobre la nieve. El bebé murió primero, añadió en voz baja. La fiebre se llevó al niño. La esposa lo siguió antes de la primavera. Elena se quedó quieta. Las piezas comenzaron a encajar lentamente entonces. El silencio, la soledad. La mirada en los ojos de Caleb cuando creía que nadie lo observaba, un hombre sobreviviendo junto a fantasmas. Más tarde aquella tarde, Elena entró en la cocina y encontró a la mujer mayor amasando pan junto a la estufa. «Deberías descansar», dijo la mujer. «Debería trabajar». La mujer la observó cuidadosamente. «¿Cómo te llamas?» «Elena». «Yo soy Marta». Elena se remangó antes de tomar otro recipiente sin pedir permiso. Marta casi sonrió. Al anochecer, Elena ya había reparado camisas de trabajo rasgadas, limpiado ollas y organizado suministros mejor de lo que algunos trabajadores contratados habían logrado en meses. Se negaba a comportarse como caridad. Eso inquietó a Caleb más de lo que esperaba. La observó silenciosamente desde la puerta del comedor mientras ella cosía la manta de Lucía cerca del fuego aquella noche. Su cabello oscuro caía suelto alrededor de sus ojos cansados mientras sus dedos se movían con paciencia sobre la tela gastada. La mayoría de las personas trataban con cuidado a los hombres ricos. Con miedo. Elena Vega apenas reconocía su dinero. Eso debería haberlo irritado. En cambio, removió algo más profundo dentro de él. Lucía se recuperó lentamente durante la semana siguiente. La niña rió por primera vez una mañana nevada, después de que Caleb tallara torpemente un pequeño caballo de madera para ella en el establo. La figura era áspera y desigual, pero Lucía la sostuvo como si fuera un tesoro. «¿Usted hizo esto?», preguntó ella. Caleb se encogió de hombros. «El caballo parece enfermo. Parece valiente». Algo brilló detrás de los ojos de Caleb entonces. Algo dolorosamente humano. Pero no todos en Mercer Ridge daban la bienvenida a las hermanas. Los problemas llegaron usando espuelas y arrogancia. Wade Brody, el capataz de Caleb, entró al establo una tarde mientras Elena cepillaba un caballo cerca de los corrales. Era un hombre robusto con dientes amarillentos y ojos crueles afilados por años de violencia fronteriza. ¿Ahora dejan vivir aquí a cualquiera?, preguntó Wade en voz alta. Elena siguió cepillando. «No estoy hablando español», se burló Wade. «Entiendes inglés perfectamente». Varios peones rieron en silencio cerca de ellos. Elena apretó con fuerza el mango del cepillo. Wade dio un paso más cerca. «Mercer está perdiendo la maldita cabeza trayendo gente como tú aquí. Los inversionistas ya están hablando». Antes de que Elena pudiera responder, otra voz atravesó el establo. «¿Eso es suficiente para ti?». Caleb estaba de pie cerca de la entrada bajo la nieve que caía. Todo el establo quedó en silencio. De inmediato, Wade se enderezó. «Solo digo que la gente tiene preocupaciones». Caleb caminó lentamente hacia él. Botas pesadas sobre madera congelada. «Si tienes preocupaciones», dijo Caleb en voz baja, «las traes conmigo, no con ella». Wade forzó una sonrisa que nunca alcanzó sus ojos. «No quise faltar el respeto». «Entonces aprende cómo suena el respeto». El silencio posterior llevaba peligro dentro. Wade fue el primero en apartarse. Pero Elena notó el odio persistiendo en su rostro antes de que desapareciera en la nieve. Aquella noche, el viento golpeaba suavemente las ventanas del rancho mientras la oscuridad cubría Mercer Ridge. Incapaz de dormir, Elena bajó por agua.
Entonces escuchó música. Piano, lenta, punto rota. Siguió el sonido cuidadosamente hasta encontrar a Caleb solo en una habitación tenuemente iluminada al fondo de la casa. La luz del fuego danzaba sobre su rostro mientras sus manos ásperas se movían suavemente sobre las viejas teclas del piano. No era música elegante. Era música de duelo. La clase de música que los hombres tocaban cuando ya no quedaba nadie vivo. Para escucharla, Elena permaneció silenciosa en la puerta. Caleb dejó de tocar en el instante en que la vio. Durante varios segundos, ninguno habló. Entonces Elena preguntó en voz baja: ¿Quién la enseñó? Mi esposa. Las palabras quedaron suspendidas pesadamente en la habitación. Después de eso, Caleb bajó la mirada hacia las teclas, como si lamentara haber respondido. Elena notó el anillo de bodas colgando todavía de una cadena alrededor de su cuello. No, lo llevaba puesto. Lo mantenía enterrado cerca de su corazón. Afuera, la nieve seguía cayendo interminablemente sobre el valle oscuro. Y dentro de la solitaria casa de Mercer Ridge, 2 personas heridas permanecían en silencio, ambas comenzando a temer el peligroso calor que crecía entre ellas. La nieve enterraba bien los secretos en la frontera. A finales de enero, el invierno había devorado por completo las montañas alrededor de Mercer Ridge. Los pinos permanecían congelados bajo una escarcha plateada, mientras el humo de las chimeneas del rancho se alzaba lentamente hacia cielos pálidos, cargados de más nieve por venir. El mundo allí parecía suspendido, lo bastante silencioso como para que viejos recuerdos emergieran desde los rincones oscuros del alma. Y Mercer Ridge albergaba más fantasmas que ganado. Elena Vega empezó a notarlos en todas partes. En la habitación infantil vacía al final del pasillo a la que Caleb nunca entraba. En el chal intacto que aún colgaba junto al piano. En Middlesex, la forma en que los peones bajaban la voz cada vez que hablaban de la tragedia de la familia Mercer. El rancho estaba vivo, pero el dolor seguía siendo el dueño de la casa. Una tarde, Elena estaba cerca de las linternas del establo sacudiendo la nieve de una manta de silla mientras los caballos se movían suavemente en sus pesebres. El viento gemía a través de las grietas de las paredes de madera, llevando el olor agudo del pino y del cuero congelado. Caleb entró en silencio a su lado. «Te perdiste la cena». Elena siguió trabajando. «¿Tú también?» Por un momento ninguno habló. Sus silencios se habían vuelto cosas extrañas últimamente. No vacíos, sino llenos de pensamientos que ambos temían nombrar en voz alta. Caleb se apoyó en la puerta del establo. «¿Lucía está dormida?» Por fin dejó de fingir que no estaba cansada. Una leve sonrisa cruzó su rostro antes de desvanecerse de nuevo. Elena notó cómo el cansancio vivía ahora permanentemente bajo sus ojos. Cuanto más profundo se volvía el invierno, más espectral parecía. Finalmente, Caleb habló con cuidado. «Wade dice que en Black Hollow hacían preguntas sobre ti». Las manos de Elena se detuvieron. El establo de pronto pareció más frío. «¿Qué tipo de preguntas?» «Las peligrosas». La nieve silbaba suavemente contra el techo. Caleb la observó con atención. «¿Vas a decirme por qué unos hombres te persiguieron hasta una tormenta capaz de matar?» Elena bajó la manta lentamente. Durante varios segundos miró a los caballos en lugar de mirarlo a él. Luego susurró: «Porque mi padre vio algo que no debía ver». Caleb no dijo nada, así que ella continuó: «Mi padre trabajaba en campamentos del ferrocarril al sur de Black Hollow, equipos de reparación, carretas de suministros, lo que pagara lo suficiente para alimentarnos». Su voz se tensó. Hace 3 meses descubrió que ejecutivos del ferrocarril estaban robando derechos de tierras a familias mexicanas y asentamientos apache. La expresión de Caleb se endureció levemente. Conocía bien cómo operaban las compañías ferroviarias en los territorios. La codicia avanzaba hacia el oeste más rápido que la civilización. Elena sacó con cuidado de su abrigo varios papeles, doblados atados con tela. Estos. Caleb los tomó lentamente. Mapas oficiales de tierras, firmas falsificadas, registros de pagos.
Acuerdos de cooperación militar. Su sangre se enfrió cuanto más leía, porque reconocía algunos nombres. Inversionistas. Banqueros. Hombres, conectados a su propio negocio ganadero. Una firma pertenecía a Arthur Beaumont, un financiero del ferrocarril que años atrás había ayudado a financiar el propio Mercer Ridge. Caleb se quedó mirando el papel en silencio. ¿Qué le pasó a tu padre? Elena miró hacia las puertas oscuras del establo, donde la nieve caía afuera. Lo colgaron junto a un patio de trenes y lo llamaron robo. Las palabras cayeron como hierro. Caleb cerró los ojos brevemente. Justicia de frontera. Es decir, ninguna justicia. Él escondió esto antes de que lo mataran, continuó Elena en voz baja. Luego empezaron a buscarnos. ¿Y Black Hollow? El sheriff ya lo sabía. Su mandíbula se tensó con dolor. Todos lo sabían. Caleb volvió a mirar los papeles. Durante años se había convencido de que hombres como Beaumont eran simplemente empresarios crueles. Brutales, quizá. Corruptos, tal vez, pero asesinos, robo de tierras a familias enteras. La verdad se le asentó en el pecho como una enfermedad. Parte de su fortuna descansaba sobre cimientos podridos. No directamente, pero lo suficiente como para envenenar a un hombre. Esa noche, Caleb estuvo solo en su oficina mucho después de la medianoche, con el whisky intacto junto a la lámpara. Los documentos seguían extendidos sobre el escritorio. Afueras, el viento de invierno golpeaba las ventanas mientras la oscuridad devoraba el rancho entero. Caleb recordó la guerra entonces. No gloria, no victoria, solo cuerpos. Pueblos quemados, órdenes cumplidas porque los más jóvenes creían que obedecer podía limpiar la sangre de sus manos. Él también creyó una vez que sobrevivir justificaba el silencio. Ahora ya no estaba tan seguro. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Elena estaba en la puerta sosteniendo un kit de costura. «Rompiste esto antes», dijo en voz baja, levantando uno de sus guantes de cuero. Caleb la miró, la suavidad en sus ojos cansados. La mujer que, de algún modo, seguía conservando dignidad después de todo lo que la frontera le había arrebatado. «Deberías dormir». «Tú también». Ella se acercó y se sentó frente a él bajo la luz cálida de la lámpara. Ninguno mencionó los documentos. En cambio, Elena enhebró una aguja con cuidado atravesando el cuero roto mientras Caleb observaba cómo el fuego iluminaba su rostro. Los pequeños momentos habían empezado a desarmarlos a ambos. La forma en que ella tarareaba sin darse cuenta. La forma en que él se colocaba instintivamente entre ella y el peligro. La forma en que la soledad se hacía más ligera cuando el otro entraba en la habitación. Cosas peligrosas. Afuera, la nieve caía sin fin, sobre el valle. Dentro de la oficina, Caleb habló al fin sin mirarla. «A veces todavía los veo». Elena dejó de coser. «¿Los soldados?» Caleb asintió una vez. Escoltábamos colonos por el territorio de Wyoming en el invierno del 74. Una tormenta nos alcanzó cerca de Tierras Crow. Su voz seguía calmada, pero apenas. Los jóvenes de la caballería se congelaron junto a las fogatas antes del amanecer. Elena escuchaba en silencio. Un chico no tendría más de 16 años, continuó Caleb. Lloraba por su madre mientras el frío lo apagaba. La habitación quedó inmóvil. Aún lo escucho por las noches. Elena dejó el guante lentamente. Por primera vez desde que llegó a Mercer Ridge, Caleb Mercer parecía menos un poderoso ranchero y más un hombre cargando un peso insoportable, en soledad. «No creo que exista la seguridad ya», admitió Elena en voz baja tras un largo silencio. «No para gente como nosotros». Caleb la miró entonces. «¿Gente como nosotros?» Ella sostuvo su mirada. «Los que sobrevivimos a cosas que no deberíamos haber sobrevivido». Algo pasó entre ellos en ese instante. Reconocimiento. No romance todavía. Algo más profundo.
dos almas heridas comprendiendo que el otro hablaba el mismo lenguaje del dolor. Los días pasaron bajo nieve intensa y una tensión creciente en el rancho. Los rumores se extendían entre los trabajadores. Algunos se burlaban de Caleb por proteger indeseables mexicanas. Rancheros vecinos amenazaban negocios en silencio. Wade Brody observaba a Elena con resentimiento abierto cada vez que cruzaba el patio, pero nada detenía la lenta atracción entre ella y Caleb. Solo la volvía más peligrosa. Una tarde, durante una salida de suministros en las colinas, el caballo de Elena casi resbaló en un sendero helado. Caleb la sujetó del brazo de inmediato antes de que cayera. Su mano permaneció en su muñeca un segundo de más. Ninguno se movió. El viento frío atravesaba los pinos mientras la nieve se acumulaba en el cabello oscuro de Elena. Sin decir nada, Caleb se quitó su abrigo pesado y se lo colocó sobre los hombros. Elena intentó protestar. «Te vas a congelar. He sobrevivido cosas peores». Sus miradas se encontraron. Ninguno apartó la vista demasiado rápido. Esa noche, Lucía se alejó del rancho hacia la capilla buscando el caballo perdido de Caleb y accidentalmente lo encontró arrodillado junto a dos tumbas bajo cedros cubiertos de nieve. Una tumba decía Abigail Mercer. La otra simplemente Samuel Mercer, 1880. 1882. Lucía se acercó con cuidado. ¿Era su hijo? Caleb se tensó ligeramente. Luego asintió. La niña observó las tumbas en silencio antes de hacer la pregunta que ningún adulto se atrevía a hacer. ¿Por qué viene aquí solo? Caleb miró la nieve. Porque no estuve lo suficiente cuando estaban vivos. Lucía frunció el ceño. Pero aún los ama. Su garganta se cerró con dolor. Más de lo que las palabras podían permitir. Más tarde, Lucía le contó a Elena lo que había visto. Y de pronto todo tuvo sentido. El aislamiento. La culpa. La forma en que Caleb miraba la felicidad como un hombre que teme tocar el fuego 2 veces. Cerca de la medianoche, Elena salió sin poder dormir. La nieve caía suavemente sobre Mercer Ridge, bajo la luz plateada de la luna. Entonces lo vio de pie junto a los corrales, solo. Caleb se volvió cuando ella se acercó. Ninguno habló al principio. El silencio entre ellos ya no se sentía vacío, se sentía vivo. «Sé lo de tu familia», dijo Elena con suavidad. Caleb apartó la mirada hacia las colinas nevadas. «Elegí el trabajo sobre el hogar», admitió en voz baja. «Cuando volví, la fiebre ya se había llevado a mi hijo». Su mandíbula se tensó. «Mi esposa murió culpándome, y la verdad, tenía razón». Elena dio un paso más cerca. «Tú también estabas en duelo. Eso no hace la tumba más pequeña». El dolor en su voz casi la rompió. Sin pensar, Elena tomó su mano. Caleb miró sus dedos envolviendo su piel curtida, luego su rostro. La nieve caía en silencio alrededor mientras el mundo contenía el aliento. Cuando él la besó, fue dudoso, cuidadoso, como si ambos temieran que el otro pudiera desaparecer. Sin pasión, sin desesperación. Solo una ternura dolida bajo la nieve que cae. Inmediatamente después, llegó el miedo. Porque en cuanto sus labios se separaron, ambos entendieron la verdad que ninguno quería enfrentar. Amarse en un mundo como el suyo podía destruirlo todo. Los jinetes llegaron justo después del amanecer, sombras negras moviéndose entre la nieve como lobos cruzando un cementerio. Mercer Ridge despertó bajo cielos de hierro y un viento amargo. La escarcha se aferraba a los postes de las cercas y a los techos de los establos mientras el humo salía débilmente de las chimeneas de la casa del rancho. Los peones se movían lentamente con las tareas de la mañana, sin saber que el mundo más allá del valle por fin había venido a cobrar sus deudas. Elena fue la primera en verlos. 6 hombres, armados. Sus caballos cargaban el polvo y el barro de un viaje duro bajo la nieve reciente. Rifles largos descansaban sobre sillas de montar ennegrecidas por el tiempo y el aceite. Al frente cabalgaba un hombre alto,
envuelto en un abrigo negro pesado, con una placa de sheriff de plata mal colocada sobre el pecho. Sheriff Hollis Kane. Incluso a la distancia, el hombre parecía podrido. Tenía los ojos de alguien que disfrutaba viendo crecer el miedo en los demás. Caleb salió al porche cuando los jinetes entraron al patio. El viento cambió bruscamente entre ellos. Nadie sonrió. Kane desmontó lentamente mientras sus ayudantes se dispersaban por la entrada del rancho como carroñeros probando cercas débiles. «Buenos días, Mercer». La expresión de Caleb no cambió. «Kane». El sheriff se quitó los guantes con calma. «He oído que has estado protegiendo fugitivos». Dentro de la casa, Elena se quedó inmóvil junto a la ventana del comedor. Lucía estaba cerca de ella, aferrando el caballo de madera tallado por Caleb. «Quédate arriba», susurró Elena. Lucía negó de inmediato. «No voy a dejarte». Afueras, Kane se acercó a Caleb. «La mayor», continuó el sheriff. «Elena Vega, buscada por asesinato, robo y obstrucción de propiedad ferroviaria». La mandíbula de Caleb se tensó. «¿Ah, sí?» Kane sonrió apenas. «El pueblo dice que apuñaló a un hombre en Black Hollow». Se defendió. Eso no suele verse así ante jurados blancos. Las palabras quedaron frías en el aire de la mañana. Varios peones desviaron la mirada incómodos. Kane bajó la voz entonces. «Ya sabes de quién son esas chicas ahora, Mercer. Hombres más ricos que los dos juntos». Sus ojos se afilaron. «Entrégame los papeles y todo esto desaparece». Caleb no dijo nada, pero algo peligroso apareció en su rostro, porque ahora no había duda. El sheriff ya sabía de los documentos. Kane dio otro paso más. «Has construido un buen imperio aquí. Sería una lástima que proteger a una mujer mexicana lo quemara todo». Caleb miró más allá de él hacia las colinas cubiertas de nieve que rodeaban Mercer Ridge. Durante años había jugado el mismo juego que hombres como Kane. Primero el negocio, después el silencio, la moral, muy por detrás del dinero. Pero ahora, de pie allí, con Elena escondida dentro de su casa y los lobos acercándose desde afuera, Caleb entendió algo simple y terrible. El silencio nunca había mantenido a nadie inocente. «No», dijo en voz baja. Kane parpadeó. «No». «¿Qué? ¿No te la vas a llevar?» El patio del rancho quedó inmóvil. Incluso los caballos parecieron sentir lo que acababa de cambiar. El sheriff Kane lo miró durante varios segundos antes de soltar una risa suave por la nariz. «Esa mujer te va a costar todo». La voz de Caleb se mantuvo firme. «Entonces lo pagaré». La sonrisa del sheriff desapareció. Para la tarde, la guerra ya había comenzado. Los telegramas se extendieron por el territorio más rápido que las tormentas de nieve. Los socios comerciales retiraron inversiones de Mercer Ridge en cuestión de horas. Los bancos amenazaron a Caleb con embargos sobre tierras de pastoreo. Los rancheros cercanos cancelaron envíos de ganado por miedo a enfadar a los inversores del ferrocarril. Al caer el sol, los hombres que antes compartían whisky con Caleb Mercer pronunciaban su nombre como si fuera una enfermedad. Traidor, cómplice, amante de mexicanas. La frontera siempre protegía la riqueza, hasta que la riqueza desarrollaba conciencia. Entonces se volvía salvaje. Dentro de la casa del rancho, la tensión se asentó en cada habitación como humo. Elena estaba junto a la chimenea mientras Caleb leía otra notificación de embargo bajo la luz tenue de una lámpara. «Deberías dejarnos ir», dijo ella en voz baja. Caleb no levantó la vista. «No. Estás perdiéndolo todo». «Sigue siendo no». El enojo cruzó el rostro de Elena. «¿Crees que esto te hace noble?» Eso finalmente hizo que él la mirara. Elena dio un paso más cerca. «Conozco a hombres como tú». La expresión de Caleb se endureció. «No, no los conoces. Salvas a gente rota para olvidar tu propia culpa». Las palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Caleb se levantó lentamente. «Y tú empujas a todos antes de que puedan dejarte primero». Los ojos de Elena ardieron de inmediato. «Eso no es justo. Nada de esto lo es». El silencio explotó entre ellos. Pesado.
doloroso. La voz de Elena tembló pese a ella misma. ¿Crees que protegerme te redime por lo que le pasó a tu familia? Caleb pareció como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Por un segundo, terrible, ella se arrepintió. Entonces Caleb respondió en voz baja. ¿Tú crees que sobrevivir significa que no mereces amor? La habitación quedó muerta. Afueras, el viento golpeaba las ventanas. Dentro, dos personas heridas se miraban mientras todos los miedos que cargaban finalmente hablaban. Elena fue la primera en apartarse, porque una parte de ella sabía que él tenía razón, y esa verdad la aterraba más que Kane. La tormenta volvió 2 noches después, más fuerte que antes. La nieve rugía por el valle bajo cielos negros mientras las linternas temblaban violentamente en Mercer Ridge. Los peones aseguraban caballos y cerraban establos contra el viento creciente. Caleb sintió el peligro antes del primer disparo. El estallido atravesó la tormenta como un trueno. Luego otro. El vidrio explotó dentro de la casa del rancho. Lucía gritó. «¡Al suelo!», rugió Caleb. Las balas atravesaban ventanas mientras jinetes armados emergían de la tormenta rodeando el rancho. Kane había vuelto, y esta vez traía asesinos. El fuego estalló cerca del granero occidental cuando las lámparas de aceite explotaron contra los fardos de heno. Las llamas subieron de inmediato, naranja brillante contra la nieve infinita. Los caballos entraron en pánico. Los hombres gritaron. Los disparos resonaron en el valle. Elena agarró a Lucía y la arrastró detrás de muebles volcados mientras el humo llenaba la casa. Caleb disparaba desde la puerta rota con precisión letal nacida de viejas guerras que juró no volver a usar. Afueras, los peones luchaban desesperadamente, en la nieve. Entonces Elena lo vio. Wade Brody. Abriendo los establos desde dentro. Traición. El maldito los había dejado entrar. Hijo de... Susurró. Los caballos escaparon al tormento, relinchando mientras el fuego se extendía. Caleb se volvió hacia la escalera. Elena, lleva a Lucía al granero del norte. Otro disparo. El dolor atravesó el hombro de Caleb. Se tambaleó. Lucía gritó. Pero antes de que otro hombre disparara, Elena tomó el revólver caído de Caleb y disparó. El hombre cayó en la nieve. El tiempo se detuvo un instante. Incluso Elena. Humo rodeaba sus manos temblorosas. Había matado a un hombre. No por accidente, para salvar a alguien que amaba. Entonces Wade irrumpió por la puerta con 2 jinetes. «Ahí está». Elena reaccionó. Lanzó aceite hirviendo de una lámpara al rostro de Wade. El grito fue horrible. El caos regresó. Caleb tomó a Lucía con un brazo mientras la sangre empapaba su hombro. «Tenemos que salir». El rancho moría a su alrededor. Los techos del granero colapsaban. Los disparos se perdían en la tormenta. Mercer Ridge ardía bajo cielos negros de invierno. Escaparon hacia la capilla entre los cedros. La nieve les golpeaba como cuchillas. Lucía se detuvo de repente. «Yo los escondí». Elena la agarró. «¿Qué? Los papeles», gritó Lucía. «Los metí en la Biblia de la señora Abigail». Caleb se quedó inmóvil. «Prueba». Evidencia suficiente para destruirlos a todos. Otro disparo retumbó cerca. Los jinetes se acercaban. Caleb miró una última vez el rancho en llamas. Todo lo que tenía desaparecía en fuego y nieve. Y extrañamente, ya no le importaba. Se giró hacia las montañas. «No más huida», dijo con dureza. Tomó la mano de Elena. Y juntos, bajo los restos ardientes de su antigua vida, desaparecieron en el desierto helado mientras los hombres armados los cazaban en la tormenta. Las montañas habían enterrado sus secretos con demasiada facilidad en la frontera. Hacia finales de enero, el invierno había devorado por completo las tierras alrededor de Mercer Ridge. Los pinos permanecían congelados bajo una escarcha plateada, mientras el humo de las chimeneas del rancho se elevaba lentamente hacia un cielo pálido, cargado de más nieve por venir. El mundo parecía suspendido allí,
lo bastante silencioso como para que los recuerdos antiguos regresaran desde los rincones oscuros del alma. Y Mercer Ridge cargaba más fantasmas que ganado. Elena Vega empezó a verlos por todas partes. En el cuarto de la cuna vacío al final del pasillo al que Caleb nunca entraba. En el chal intacto que aún colgaba junto al piano. En la forma en que los peones bajaban la voz cada vez que mencionaban la tragedia de la familia Mercer. El rancho estaba vivo. Pero el dolor aún era el dueño de la casa. Una tarde, Elena estaba junto a las linternas del establo, sacudiendo la nieve de una manta de silla mientras los caballos se movían suavemente en sus compartimentos. El viento gemía entre las grietas de las paredes de madera, llevando el olor agudo del pino y del cuero congelado. Caleb entró en silencio a su lado. «Te perdiste la cena». Elena siguió trabajando. «Tú también». Por un momento ninguno habló. Sus silencios se habían vuelto cosas extrañas últimamente. No vacías, sino llenas de pensamientos que ambos temían nombrar en voz alta. Caleb se apoyó en la puerta del establo. ¿Lucía dormida? Por fin dejó de fingir que no estaba cansada. Una leve sombra de sonrisa cruzó su rostro antes de desvanecerse. Elena notó cómo el cansancio vivía permanentemente bajo los ojos de él. Cuanto más profundo se volvía el invierno, más espectral parecía. Finalmente, Caleb habló con cuidado. «Wade dice que hombres estuvieron preguntando por ti en Black Hollow». Las manos de Elena se detuvieron. El establo pareció enfriarse aún más. «¿Qué tipo de preguntas?» «Las peligrosas». La nieve silbaba suavemente contra el techo. Caleb la observó con atención. ¿Quieres decirme por qué unos hombres los persiguieron hasta una tormenta capaz de matar? Elena bajó la manta lentamente. Por varios segundos miró a los caballos en lugar de a él. Luego susurró. «Porque mi padre vio algo que no debía ver». Caleb no dijo nada. Ella continuó. Trabajaba en campamentos ferroviarios al sur de 1900 en Black Hollow. Equipos de reparación, suministros, lo que fuera para comer. Su voz se tensó. Hace 3 meses descubrió que ejecutivos del ferrocarril estaban robando títulos de tierras a familias mexicanas y asentamientos apache. La expresión de Caleb se endureció ligeramente. Sabía perfectamente cómo operaban las compañías ferroviarias en los territorios. La codicia avanzaba más rápido que la civilización. Elena sacó con cuidado varios papeles doblados atados, con tela. Estos. Caleb los tomó lentamente. Mapas oficiales de tierras, firmas falsificadas, registros de pago, acuerdos de cooperación militar. Su sangre se enfrió mientras leía, porque reconocía algunos nombres. Inversionistas, banqueros, hombres vinculados a su propio negocio ganadero. Una firma pertenecía a Arthur Beaumont, un financiero ferroviario que había ayudado a financiar Mercer Ridge años atrás. Caleb se quedó en silencio. «¿Qué le pasó a tu padre?» Elena miró hacia las puertas oscuras del establo donde la nieve caía afuera. Lo colgaron junto a las vías y lo llamaron robo. Las palabras cayeron como hierro. Caleb cerró los ojos un instante. Justicia de frontera, que en realidad no era justicia. Él escondió esto antes de que lo mataran. Continuó Elena, en voz baja. Luego vinieron por nosotros. ¿Y Black Hollow? El sheriff ya lo sabía. Su mandíbula se tensó. Todos lo sabían. Caleb volvió a mirar los documentos. Durante años se había convencido de que hombres como Beaumont eran simplemente empresarios despiadados. Crueles quizá, corruptos tal vez, pero asesinos, robo de tierras a familias enteras. La verdad se le instaló en el pecho como una enfermedad. Parte de su fortuna descansaba sobre cimientos podridos. No directamente, pero lo bastante cerca como para contaminarlo todo. Esa noche, Caleb se sentó solo en su oficina mucho después de medianoche, con el whisky intacto junto a la lámpara. Los papeles seguían extendidos sobre su escritorio. Afueras, el viento invernal golpeaba las ventanas mientras la oscuridad devoraba el rancho. Caleb recordó la guerra. No gloria,
No victoria. Solo cuerpos. Pueblos quemados. Órdenes obedecidas, porque los hombres jóvenes creían que la obediencia podía lavar la sangre de sus manos. Él también había creído eso. Ahora no estaba tan seguro. Un golpe suave interrumpió sus pensamientos. Elena estaba en la puerta con un kit de costura. «Rompiste esto antes», dijo suavemente, levantando uno de sus guantes de cuero. Caleb la miró. A la suavidad en sus ojos cansados. A la mujer que, de algún modo, seguía conservando dignidad después de todo lo que la frontera le había arrebatado. «Deberías dormir. Tú también». Ella se sentó frente a él bajo la luz cálida de la lámpara. Ninguno mencionó los papeles. En cambio, Elena reparó el cuero con calma mientras Caleb observaba cómo el fuego le iluminaba el rostro. Los vinos que en pequeños momentos habían empezado a desarmarlos a ambos. La forma en que ella tarareaba sin darse cuenta. La forma en que él se colocaba instintivamente entre ella y el peligro. La forma en que la soledad se volvía más ligera cuando el otro estaba cerca. Peligroso. Afueras, la nieve caía sin fin sobre el valle. Dentro de la oficina, Caleb habló sin mirarla. «A veces todavía los veo». Elena dejó de coser. «¿Ah, los soldados?» Caleb asintió. «En Wyoming, en el invierno del 74, una tormenta nos atrapó cerca de tierras Crow. Su voz era controlada, apenas. Los jóvenes de la caballería murieron congelados junto a las fogatas antes del amanecer». Elena escuchó en silencio. «Un chico, no tendría más de 16, continuó Caleb. Lloraba por su madre mientras el frío lo apagaba. El silencio se volvió pesado. Todavía lo oigo por las noches». Elena dejó el guante lentamente. Por primera vez desde que llegó a Mercer Ridge, Caleb Mercer no parecía un ranchero poderoso, sino un hombre aplastado por su propia memoria. «Creo que la seguridad ya no existe», admitió Elena en voz baja. «No para gente como nosotros». Caleb la miró. «¿Gente como nosotros?» Ella sostuvo su mirada. «Los que sobrevivimos a cosas que no debimos sobrevivir». Algo pasó entre ellos. Reconocimiento. No amor todavía. Algo más profundo. Dos almas heridas, comprendiendo que hablaban el mismo idioma del dolor. Pasaron días bajo la nieve y la tensión creciente. Los rumores se extendieron. Wade Brody observaba con resentimiento abierto. Y aún así, nada detenía la atracción, lenta entre ellos. Solo la hacía más peligrosa. Una tarde, durante un viaje a las colinas, el caballo de Elena resbaló en un sendero helado. Caleb la sujetó del brazo antes de que cayera. Su mano permaneció en su muñeca un segundo de más. Ninguno se movió. El viento atravesaba los pinos mientras la nieve se acumulaba en el cabello de Elena. Sin hablar, Caleb le colocó su abrigo sobre los hombros. Elena intentó protestar. «Te vas a congelar. He sobrevivido a peores». Sus miradas se encontraron, y no se apartaron a tiempo. Esa noche Lucía descubrió a Caleb junto a dos tumbas bajo cedros cubiertos de nieve. Una decía Abigail Mercer, la otra, Samuel Mercer, 1880-1882. «¿Era tu hijo?», preguntó la niña. Caleb asintió. «¿Por qué vienes solo?». «Porque no estuve lo suficiente cuando vivían, pero los quieres igual». Su garganta se cerró. Esa verdad no cabía en palabras. Más tarde, Lucía se lo contó a Elena. Y todo encajó. El aislamiento, la culpa, la forma en que Caleb miraba la felicidad como si fuera algo peligroso. Esa noche, Elena salió sin poder dormir. La nieve caía bajo la luna. Y entonces lo vio. Caleb junto a los corrales. «Sé de tu familia», dijo ella. Caleb desvió la mirada. «Elegí el trabajo sobre el hogar», confesó. «Cuando volví, la fiebre ya se había llevado a mi hijo». Su mandíbula se tensó. «Mi esposa murió culpándome. Y tenía razón». Elena dio un paso. También estaba sufriendo. «Eso no hace el dolor más pequeño».
Elena respiró hondo. No creo que la seguridad exista. Caleb la miró. Yo tampoco. El silencio entre ellos cambió. Y entonces Caleb la besó. No fue pasión. No fue desesperación. Fue ternura dolorosa bajo la nieve. Y después vino el miedo. Porque ambos entendieron lo mismo. Amarse en ese mundo podía destruirlos. Para cuando la primavera llegó al territorio, la nieve aún cargaba la memoria de la sangre bajo su superficie. La ciudad capital de Red Valley se extendía bajo cielos grises y calles de barro cuando Caleb Mercer, Elena Vega y Lucía finalmente llegaron allí, medio muertos tras descender de las montañas. La gente los observaba abiertamente mientras cruzaban el pueblo. Un varón del ganado herido, envuelto en vendas manchadas de sangre. Una mujer mexicana que llevaba una Biblia como si en ella habitara el juicio mismo. Una niña cuyos ojos parecían más viejos de lo que la infancia debería permitir. La frontera tenía la costumbre de reconocer el sufrimiento al instante. Las audiencias federales comenzaron 3 días después dentro del Tribunal Territorial, un alto edificio de piedra rodeado de patrullas de caballería y guardias ferroviarios que fingían ser agentes de la ley. Hombres ricos llenaban la sala con botas pulidas y abrigos caros, mientras periodistas ocupaban los bancos traseros tomando notas frenéticamente. El aire olía a humo de cigarro, lana mojada y miedo. Elena se sentó junto a Caleb bajo la luz dura de la mañana que entraba por las ventanas del tribunal. Lucía permanecía al fondo con el Dr. Finch, aferrándose al viejo abrigo de Caleb como si fuera su único refugio. Al otro lado de la sala estaban Arthur Beaumont y los hombres del ferrocarril, hombres poderosos, hombres intocables, o al menos hombres que creían serlo. La audiencia duró horas. Reclamaciones de tierras, colonos desaparecidos, escrituras falsificadas, testigos que de pronto olvidaban conversaciones cuando el dinero cambiaba de manos. Una y otra vez, la verdad intentaba ahogarse bajo la política. Entonces Elena se puso de pie. Todo el tribunal quedó en silencio lentamente. Parecía pequeña allí, sola bajo los enormes ventanales y las filas de hombres ricos que durante años creyeron que personas como ella eran invisibles. Pero su voz no tembló. Habló primero de su padre, un trabajador ferroviario enterrado sin justicia, luego de las tierras robadas, de las casas quemadas, de las familias borradas de los mapas porque hombres poderosos veían ganancia donde otros veían supervivencia. Finalmente, colocó la Biblia de Abigail Mercer sobre la mesa del tribunal. Dentro descansaban copias de todos los documentos. Cada firma, cada mentira. El silencio se extendió por la sala mientras los investigadores federales revisaban las pruebas página por página. El rostro de Arthur Beaumont perdió lentamente el color. Un funcionario susurró a otro. Un juez se quitó las gafas con manos temblorosas. Y por primera vez en años, los hombres poderosos sintieron miedo. No toda la justicia llegó limpia después. Algunos ejecutivos ferroviarios fueron arrestados antes del anochecer. La muerte del sheriff Kane en las montañas expuso décadas de corrupción vinculadas a los agentes locales y a las confiscaciones de tierras en todo el territorio. Periódicos desde Denver hasta Santa Fe publicaron historias sobre colonos desaparecidos y títulos robados. Pero otros hombres escaparon del castigo por completo. Algunos huyeron hacia el este antes de que las órdenes los alcanzaran. Otros compraron su libertad a través de tribunales aún leales a la riqueza. La frontera siempre había protegido ciertos tipos de poder. Y aún lo hacía. Elena comprendió que la justicia en América a menudo llegaba herida e incompleta. Aún así, llegaba lo suficiente para importar. Caleb pagó un precio alto. Los bancos confiscaron grandes extensiones de tierra de Mercer durante el caos legal. Los inversionistas lo abandonaron por completo. Las compañías ferroviarias lo bloquearon de las rutas de ganado en varios territorios. En pocos meses, el vaquero millonario ya no era realmente millonario. Una noche, después de que terminaron las audiencias, Caleb permaneció solo frente a la pensión observando la lluvia caer sobre las calles de barro. Su hombro aún dolía.
y también partes de él que ningún médico podía curar. Elena se acercó en silencio bajo el toldo de madera. ¿Lo lamentas?, preguntó suavemente. Caleb miró hacia el lejano patio ferroviario donde el vapor subía, bajo cielos oscuros. Años atrás, perder la riqueza lo habría destruido. Ahora, pensó en Mercer Ridge ardiendo, en la tumba de Abigail bajo la nieve, en Lucía riendo por primera vez en meses junto a una chimenea del hotel esa misma mañana. Luego miró a Elena. No, respondió con honestidad. Fue lo primero que perdí, que valía la pena perder. Las palabras se asentaron entre ellos, con calidez, sin drama, sin perfección, reales. La primavera regresó lentamente a Mercer Ridge después. La nieve se derritió en los valles primero, revelando tierra negra y cercas rotas bajo los restos del invierno. Las secciones quemadas del rancho aún se alzaban marcadas contra las colinas, vigas carbonizadas extendiéndose hacia el cielo como dedos de esqueleto. Pero la vida volvió de todos modos. Siempre lo hacía. Caleb reconstruyó de manera distinta esta vez. No como un imperio, sino como un refugio. Familias desplazadas por el robo ferroviario llegaron durante toda la temporada. Viudas, trabajadores, inmigrantes, incluso algunas familias apache expulsadas de sus tierras durante las guerras de expansión. Algunas llevaban todo lo que poseían, en carretas sostenidas apenas por cuerda y fe. Mercer Ridge los recibió a todos. Nuevas cabañas surgieron junto a los arroyos del valle. Huertos comunitarios reemplazaron los campos vacíos de ganado. Las risas de los niños resonaron en el rancho por primera vez en años. El silencio que había perseguido el lugar finalmente comenzó a morir. Y Elena cambió con él. Al principio, aún despertaba antes del amanecer esperando violencia. Aún escondía dinero bajo las tablas del suelo. Aún revisaba las ventanas antes de dormir. La supervivencia la había moldeado demasiado tiempo. Pero la sanación llegó en silencio, a través de cosas simples. Cocinar junto a otras mujeres mientras la música entraba por las ventanas abiertas. Ver a Lucía correr entre caballos sobre la hierba primaveral con los niños del nuevo asentamiento. Ver a Caleb sonreír sin que la culpa lo persiguiera después. Una tarde, cerca del atardecer, Elena se encontró de pie junto al corral reconstruido, mirando cómo la luz dorada caía sobre el valle. Las flores silvestres habían comenzado a brotar cerca del río donde antes la nieve lo cubría todo. Caleb se acercó con herramientas sobre el hombro. ¿Vas a quedarte mirando el atardecer todo el día?, preguntó suavemente. ¿O me vas a ayudar a trabajar? Elena sonrió apenas. Depende. ¿Vas a dar órdenes terribles toda la tarde? Es el único tipo que conozco. La facilidad entre ellos aún la sorprendía. No porque el dolor hubiera desaparecido, no lo había hecho. Ambos seguían cargando, fantasmas. Pero ahora los fantasmas ya no gobernaban la casa. Caleb se colocó a su lado mirando el valle. «¿Sabes?», murmuró. «La mayoría por aquí ya piensa que tú mandas en este rancho». Elena cruzó los brazos. «Tal vez lo haga». Eso finalmente le arrancó una risa real. Baja, cálida, viva. A ella le gustaba ese sonido más de lo que sabía admitir. Meses atrás, había llegado a Mercer Ridge congelada, perseguida, e incapaz de imaginar un futuro más allá de la supervivencia. Ahora estaba junto a un hombre que ya no intentaba salvarla porque ella ya no necesitaba ser salvada. Se habían convertido en socios. Iguales. Dos almas marcadas construyendo algo más suave a partir de los restos de lo que la frontera intentó destruir. Y de algún modo, eso se sentía más poderoso que el amor por sí solo. Una tarde de lluvia primaveral, Caleb y Elena cabalgaban juntos por el sendero norte cerca del antiguo camino hacia Black Hollow. La niebla cubría suavemente las colinas mientras la lluvia golpeaba sus abrigos. Los ríos crecían con el deshielo bajo cielos grises atravesados por luz plateada. Entonces Elena los vio, una familia varada junto a una carreta rota, una madre, dos niños pequeños, un caballo exhausto temblando en el barro. El miedo llenó los ojos de la mujer cuando vio a los jinetes acercarse.
Caleb redujo la marcha primero. Por un instante breve, el recuerdo regresó como viento invernal. Otra tormenta, otro camino. 2 hermanas congelándose bajo una lona rota, pero esta vez todo era distinto. Elena desmontó antes de que Caleb pudiera hablar. La lluvia caía sobre su cabello oscuro mientras el barro rodeaba sus botas. Se acercó a la mujer lentamente, con cuidado, como Caleb lo había hecho con ella en la nieve. Entonces Elena sonrió suavemente. No la sonrisa de una sobreviviente, vigilante, sino la de alguien que por fin entendía qué era la misericordia. «Vienen con nosotros», dijo. Detrás de ella, Mercer Ridge esperaba bajo la lluvia de primavera, ya no un reino solitario perseguido por el dolor, sino un lugar vivo lleno de calor, voces y segundas oportunidades. Y mientras el trueno rodaba en la distancia, Caleb observó a Elena junto a aquella familia rota y comprendió algo hermoso. La tormenta que casi los destruyó, también los había llevado a casa. Esa fue mi historia. Si llegó hasta ti, dime lo que sentiste. No dejes que el silencio nos entierre. Otra vez, deja tus pensamientos en los comentarios y dime desde qué parte del mundo me estás escuchando.